5 semanas en globo, de Julia Verne. Capítulo 14. ¿Dónde estará el Victoria? Lo primero que hizo José al caer en las aguas del lago fue esforzarse por mantenerse a flote. Al salir a la superficie, miró hacia el firmamento con gran ansiedad. Pero, como era normal, el Victoria se elevaba a gran velocidad y desapareciendo hacia el norte. Ya más tranquilo en cuanto a lo que les pudiera suceder a sus compañeros, pensó en sí mismo. Estaba en el centro de un inmenso lago, rodeado de tribus desconocidas y con toda la seguridad salvaje. Así que tenía que poner toda su inteligencia y aún su astucia en tratar de, por todos los medios a su alcance, de salir lo mejor que pudiera de su extraordinaria situación. Antes del ataque de las aves de rampiña, divisó una isla a lo lejos. Decidió por tanto dirigirse hacia ella. Hizo todo lo posible por nadar sin brisas con el fin de no cansarse demasiado, lo que le hubiera sido fatal. Al cabo de 1 hora y media, la distancia que le separaba del islote era mucho menos. Pero a medida que se acercaba a tierra, llenó su espíritu un pensamiento, fugitivo en un principio, tenaz después. Sabía que las orillas del lago estaban llenas de cocodrilos enormes, y conocía la voracidad de tales animales. Cuando apenas estaba un centenar de brazadas de un ribazo sombreado por losanas arboleladas, llegó hasta en una bocada de aire impregnado de penetrante olor a almizcle. Vaya, exclamó por sí mismo, lo que me temía, ya están aquí los caimanes. Y se surgió rápidamente, aunque no lo bastante para evitar el contacto de un cuerpo enorme. Cuya escamosa epidermis le arañó el paso, considerándose perdido. Siguió nadando con velocidad desesperada. Volvió a la superficie, respiró y se zambulló de nuevo. Fue un cuarto de hora lleno de angustia. De pronto se sintió cogido por algo que no era ciertamente una dentadura. Luchó con todas sus fuerzas por desasirse del enemigo. Apenas pudo respirar y abrir los ojos, se vio tras dos negros, como el ébano, que le sujetaban con fuerza y que le lanzaban extraños gritos. Son negros y no caimanes, los prefiero, pensó lleno de día. Pero no habría evitado un peligro para caer en otro, pues ya no le quedaba otro recurso. Se dejó conducir hasta la orilla sin revelar temor alguno. Evidentemente, pensó, esta gente ha visto que el Victoria rozaba las aguas del lago como un monstruo de los aires. Ha sido testigos de mi zambullida y no pueden menos de guardar ciertas atenciones a un hombre llovido del cielo. Dejémosles hacer. En un momento se encontró en medio de una gran multitud de gente, todos de color negro. Se hallaba entre una tribu de salvajes. Pudo notar que hacía objeto de culto. De hecho, le tranquilizó, si bien hizo acudir a su memoria el recuerdo de lo sucedido con las dos lunas. Negocio que me van a convertirme en Dios, en hijo de cualquier astro. Pensó, bueno, tanto de ese oficio como otro cuando no se puede elegir. Lo importante es ganar tiempo. Si el Victoria hacía pasar por aquí, aprovecharé mi nueva posición para dar a mis adoradores espectáculos de una sensación milagrosa. Mientras tanto, la gente se fue agolpando a su alrededor, vociferando, palpándole. Finalmente tuvieron la buena idea de ofrecerle un espléndido festín compuesto de leche cuajada con arroz, machacada en miel. El genial muchacho, acomodándose como siempre a las circunstancias, hizo una de las mejores comidas de su vida y dio a su pueblo una patente muestra de cómo se alimentaban los dioses en las grandes solemnidades. Llegaba la tarde, los jóvenes de las tribus le tomaron, les prestó la mesa de la mano y lo condujeron a una especie de caseta circundada de talismanes
Antes de penetrar en ella, José miró, no sin un buen susto, sobre los montones de huesos apilados en torno del santuario. José escuchaba el ensordecedor jolgorio a través de los muros de caña y barro de la caseta. Tenía fundados motivos para creer en la fragilidad de las pompas humanas. Se preguntó si en aquel país la veneración nos llegaría al extremo de comerse al ídolo. A pesar de esta perspectiva, después de unas horas de meditación, la fatiga se sobrepuso a los negros presentimientos y cayó en un sueño bastante profundo, que se hubiera prolongado seguramente hasta el amanecer si una humedad inesperada lo hubiera despertado al durmiente. La humedad se trocó bien pronto en el agua y el agua subió de tal modo que alcanzó a José hasta medio cuerpo. ¿Qué es esto?, exclamó. ¿Una inundación? ¿Una trompa? ¿Un nuevo suplicio de negros? Ay, les aseguro que no. Esperar a que me llegue al cuello. Y uniendo la acción a la palabra, derivó de un solo expresión poco resistente el muro y se encontró en pleno lago. Ya no existía la isla, había desaparecido durante la noche, ocupando su lugar en medio del lago. Orientémonos, dijo. La estrella polar me indicará la ruta del norte. Comprobó con gran satisfacción que la corriente le embelía hacia la margen septentrional del Chad y se dejó llevar por ella. A las 2 de la madrugada ponía su pie sobre un montículo cubierto de zarzas, que le parecieron muy inoportunas, pero entre ellas creía un árbol que ni puesto a propósito para ofrecer un lecho entre sus ramas. José trepó hacia la copa como medida de seguridad y esperó allí a que clareara, sin rendirse completamente al sueño. Al despuntar el día, hizo una ojeada al árbol que le había cobijado durante la noche, quedando aterrado ante el imprevisto espectáculo que le ofrecía. Las ramas estaban cubiertas de serpientes y camaleones. El follaje desaparecía bajo sus entrelazados. José experimentó una viva sensación, mezcla de pavor y repugnancia, saltó a la tierra con toda rapidez. «Esto hay que verlo para creerlo», exclamó. Cuántas veces miró al espacio, esperando descubrir la victoria, y aunque buscó vanamente durante aquella jornada de marcha, no pudo eso, menguó la confianza de su señor. El hambre y el cansancio le tenía medio muerto. Su cuerpo mostraba en 20 sitios las punzadas de los militares de espinas que rizaban las cañaverales, las acacias y las mimosas, y sus ensangrentados pies hacían en extremos penosa su marcha. Pero pudo reaccionar contra los sufrimientos y al anochecer resolvió dormir en la orilla del lago. En cuanto amaneció, se levantó precipitadamente y cubrió a zambullirse en el agua. El baño calmó algún tanto la comezón que le torturaba y después de masticar unas cuantas hojas, reanudó su camino con una obstinación y con una terquedad de que él mismo no podía darse cuenta. Obraba inconscientemente, y a pesar de ello sentía en sí una acicate superior a la desesperación. Pero el hambre la acosaba irresistiblemente. Su estómago, menos asesinado que él, exigía lo suyo, y para callar a tales exigencias hubo de ceñirse fuertemente vejudo alrededor. ¿Dónde estará el Victoria?, se preguntó. El viento sopla del norte y debía retornar al lago. Sin duda el doctor habría procedido a una nueva instalación para establecer el equilibrio. Sin dejar de caminar, el valiente José descubrió actividades salvajes agrupados en pleno bosque. Afortunadamente se detuvo a tiempo y no fue visto. Se ocultó tras unos arbustos, permaneció quieto, reteniendo el aliento, pero al alzar la vista divisó al Victoria, que se dirigía hacia el lago pasando a menos de 100 pies sobre él. Imposible anunciar su presencia. Dos lágrimas afluyeron sus ojos, arrancando no por desprecio sino por el reconocimiento. Le buscaba a su señor, no le abandonaba. Cuando partieron los negros, salieron a su escondite y corrió a la orilla del Chad. Pero Victoria se perdía ya en las lejanías del horizonte. José decidió esperar, seguramente volvería. Y volvió a pasar en efecto, pero más hacia el este. El pobre muchacho corrió y gritó. Fue el balde. La violencia del viento arrastraba el globo con gran fuerza. Por primera vez la energía y la esperanza faltaron en el corazón del infortunado. Se consideró perdido,
Creía que su amo se marchaba ya que no daba con él, pero no quería pensar en esto. Tenía una gran confianza y le esperaba era lo último que le quedaba. Desde que Quinte ocupó su observatorio a prueba de la barquilla, no se suele vigilar con la mayor atención. Pasaba algún tiempo, se volvía a su amigo diciendo: me parece notar movimientos a lo lejos. No puedo asegurar si es el de hombres o de animales, porque todavía no distingo bien. De todos modos, deben caminar de tropel porque levantan una nube de polvo. A ver si ha girado el viento, contestó Samuel, y nos rechaza de nuevo hacia el norte. Y se levantó para escrutar el horizonte. No lo creo, replicó Ricardo. Será un rebaño de caselas o de toros silvestres. Ricardo enfocó de nuevo en su anteojo y escudriñó con gran cuidado. La masa de jinetes se hacía más visible, uniéndose a apreciar sus evoluciones. En efecto, repuso el escocés, se trata de una mayor o de una cacería. Parece que esas gatas persiguen a alguien y me gustaría saber quién es. Paciencia, Ricardo. No toleren darle alcance y hasta en adelantarlos a ellos. Si no varían de ruta, marchamos a una velocidad de 20 millas por hora y no hay caballo que aguante esa carrera. Candy reunió los brillantes diciendo pocos minutos después: son árabes que van a ganar, no he pretendido. Los distingo perfectamente, van a unos 50. Y veo sus armonosos lo tanto a viento. Es un ejército de caballería. Su jefe presenta a 100 pasos y los restantes siguen sus huellas. Sean lo que fueren, contestó el doctor, nada tenemos que temer. En último caso, nos liberaríamos. Un momento, Samuel. Dijo Ricardo, y después de volver a mirar agregó: es extraño, hay algo que no consigo acabar de explicarme. Al juzgar por su empeño y por la irregularidad de su formación, esos aves tienen más trazas de perseguir que de seguir. ¿Estás seguro, Ricardo? Con toda seguridad, están persiguiendo a un individuo. ¿Un fugitivo? Se preguntó Samuel emocionado. Sí, no le perdamos de vista. Esperemos. Samuel, exclamó el cual. ¿Qué te pasa? ¿No es una ilusión? ¿Será posible? ¿Qué quieres decir? Espera un momento. El escocés limpió rápidamente los cristales del anteojo y volvió a mirar. ¿Qué hay? Aquí inquirió el doctor. No hay duda, es él. ¿Él? Repitió el Fergus. La palabra él le expresaba todo. No había necesidad de nombrar al aludido. Es él, al caballo. Sí, es José, dijo el doctor palideciendo. No podrá verlos en su fuga, observó Ricardo. No espera, contestó el doctor. Contestó Samuel, cortando la llave del alentador. ¿Pero cómo? En 5 minutos estaremos a 5 pies del suelo. Dentro de 15, animando a nuestro compañero. Le prenderemos por medio de un disparo. No puedo retroceder, está cortado. Entonces, ¿qué haremos? Esperar. ¿Esperar? ¿Y los árabes? Ya les alcanzaremos. Estamos a 2 millas escasas y con tal de que resista el caballo. ¡Gran Dios! Exclamó Ricardo. ¿Qué sucede? Ricardo suena una angustia y exclamación a ver que desmontando José. Su caballo extenuado, rendido al cansancio, acaba de caer desplumado. ¿No os ha visto? Exclamó el doctor. He hecho señas de levantarse. Pero sabes, van a su alcance. ¿Qué espera? Que calma tiene ese muchacho. Bravo, gritó el cazador sin poder contener su entusiasmo. Usted se levantó inmediatamente después de su caída en el instante en uno de los jinetes más avanzados se avanzaba sobre él. En el nombre griterío de los árabes llenó espacio para los obsesionados y la persecución no vieron la victoria. Situado a 500 pasos a retaguardia y a 30 pies escasos del suelo. Uno de ellos se fue acercando a José disponiéndose a sentarle una lanzada, pero Kenty paralizó en seco de un balazo la embestida de indígenas ascendiéndole a rodar por tierra. José ni siquiera se volvió. Ruido de la detonación, una parte del pelotón le frenó sus monturas y se inclinó de bruces sobre el polvo, a la vista de la victoria. El resto continuó su persecución. ¿Pero qué hace José que no se detiene? Preguntó el escocés. Ricardo admitió su táctica, que consiste simplemente en mantenerse en la dirección del arrestato. ¿Qué hay que hacer? Preguntó Ricardo. No dispares más. Ya está, contestó el escocés depositando el arma. ¿Te sientes capaz de soportar en tus brazos un peso de 150 libras? Y aunque sea más,
No, basta con eso. El otro apiló varios sacos de arena en los brazos de su amigo. Ahora, continuó. Sitúate en la parte opuesta de la barquilla y prepárate para lanzar ese lastre de una sola vez. Pero te suplico encarecidamente que no te adelantes a mis órdenes. No pases cuidado. De no hacerlo así, haríamos el golpe, lo cual sería la parte de José. Confía en mí. En aquel momento Victoria dominaba el pelotón de jinetes, lanzaba la rienda suelta el seguimiento de José, el doctor en la parte anterior de la barquilla. Tenía dispuesta la escala, prestó a desplegarla con la debida oportunidad. José continuaba distanciado de sus perseguidores a unos 50 pies. El Victoria se les adelantó. ¡Atención! Advirtió Samuel a Ricardo. ¡Prepara! Contestó este. José, agárrate bien. El doctor arrojado a la escala, cuyo extremo inferior rozó el suelo levantándose una densa polvareda. José se volvió y senció el vuelo de la escala. El mismo instante ordenó Samuel a Ricardo. ¡Fuera, lastre! ¡Allá va! ¡Allá va! Contestó el escocés cumplimentando propio tiempo de hermanato. El lobo, aligerado de un peso superior al de José, se va a 50 pies. José se afianzó fuertemente a la escala, mientras durante sus violentas oscilaciones, luego haciendo un gesto indescriptible a los árboles, trepando con la agilidad de un acróbata, llegó junto a sus compañeros y que le recibieron en sus brazos. Los árboles prorrumpieron en gritos de sorpresa y de cólera. El fugitivo acababa de ser arrebatado como por encanto, y el Victoria se alejaba rápidamente.